La enseñanza de hoy versará sobre la crisis vocacional al sacerdocio, es decir, la falta de sacerdotes que tenemos en la Iglesia Católica en la actualidad, y además de eso veremos nuestra responsabilidad al respecto, y entonces veremos qué es lo que nos corresponde, qué es lo que estamos llamados a hacer. Y esto a tono con lo dispuesto por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 37 al 38. Dice así: entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten en primer lugar que inmediatamente después de estos dos versículos comienza el capítulo 10. En el capítulo 10 el Señor pone remedio a esa falta o esa necesidad de atención que tenía la gente que estaban errantes como oveja que no tiene pastor. ¿Cómo el Señor atendió eso a continuación en el capítulo 10? Escogiendo a sus discípulos, es decir, llamando a sus primeros ministros y asignándoles una misión, enviándolos. Esto para que veamos el contexto o los contextos de estos dos versículos. ¿Okay? Posteriormente el capítulo 10, ¿okay? Con la llamada y la misión a sus primeros ministros. Anterior a eso tenemos los versículos 35 y 36. En los cuales el Señor Jesucristo nos demuestra 4 características de su ministerio al cual están llamados o a lo cual están llamados sus ministros para que a imagen de Jesucristo pues cumplan y lleven a cabo estas 4 características. Hermanos, pendientes, porque por todo esto nosotros tenemos que orar. Y para que la oración sea, la oración de petición que vamos a hacer al respecto, sea como quiere Jesucristo y sea verdaderamente efectiva, es necesario tener conciencia de lo importante que es esto. ¿Okay? Así que por eso hablábamos del capítulo 10 y ahora estamos hablando de los 2 versículos anteriores para que veamos el contexto completo. 4 características. ¿Okay? 4 características que nosotros vamos a solicitarle al Señor que satisfagan los ministros que actualmente tenemos y que el Señor vaya a llamar. Ok, primera característica, en el versículo 35, el Señor recorre ciudades y aldeas y visita sinagogas. ¿Cuál es la primera característica? Acción, movimiento. O sea, aquí no hay lugar para la pereza, no hay lugar para la comodidad. Como dice el Papa Emérito Benedicto, nosotros no hemos sido creados para la comodidad, nosotros hemos sido creados para la grandeza. ¿Y qué podría haber más grande para un hombre que ser ministro de Jesucristo? O sea, lo que nosotros queremos es que el Señor llame a hombres que se activen, ¿okay? Que haya movimiento, que haya acción, que haya una pastoral consecuente, personas que nos ayuden a nosotros, que a veces estamos errantes como ovejas que no tienen pastor, y para eso necesitamos hombres escogidos y llamados, ¿okay? Y ordenados y santificados por Jesucristo, ¿okay? Para que mediante su acción pastoral nos puedan ayudar. Esa es la primera característica. Segunda característica, el Señor predicaba el Evangelio del Reino. La predicación del Evangelio del Reino que por supuesto supone la enseñanza y supone también la dirección espiritual. Así que predicación, ¿okay? Enseñanza y dirección. ¿Okay? La tercera característica, también en el versículo 35 del capítulo 9 de Mateo, el Señor cura enfermedades y dolencias. Entonces, en esta tercera característica tenemos el elemento de la sanación, Qué cosa hermosa, hermanos. Para lo cual se requiere también nuestra alimentación espiritual, lo cual se lleva a cabo de forma más efectiva y de forma más sublime en la Eucaristía. Y para eso necesitamos sacerdotes. Y la cuarta característica la tenemos en el versículo 36. Pendiente a esto. Dice que el Señor se llenó de una compasión, y veremos a continuación que no es una compasión cualquiera. No es un sentimiento trivial de pena. No. Dice que el Señor se compadeció de ellos
porque eran como ovejas que no tiene pastor. Pero esta palabra compasión, hermano, esto me marcó. Prepárese. Esta palabra compasión viene de una palabra en griego que significa sentir que las entrañas anhelan. O sea, escuche, es un sentimiento visceral, es un sentimiento intensísimo. Esa es la compasión que se habla aquí. Esta palabra en griego koiné, en los manuscritos del Nuevo Testamento, o sea, no tiene parangón ni comparación con otras palabras que puedan traducirse también por compasión. Ya, esto es una compasión, hermanos, que nos dispone, nos sobrecoge, nos llena, nos dispone, nos condiciona. Ahora, note otra cosa. En este pasaje, repito, Mateo 9, versículos 37 y 38, el Señor también da respuesta a la denuncia que hace Dios a los malos pastores de Israel en Ezequiel capítulo 34. En el capítulo 34 de Ezequiel, el Señor denuncia y condena a los malos pastores. Pero a lo que el Señor quiere dar respuesta y remedio está específicamente en los versículos 5 y 6 de este capítulo 34 de Ezequiel. Noten ustedes, o sea, esto es lo que el Señor Jesucristo está atendiendo precisamente en la actualidad con esta necesidad de llamar a hombres que se identifiquen con Él para que nos sirvan a nosotros las ovejas que estamos errantes. ¿Sí? Versículos 5 y 6 del capítulo 34 de Ezequiel. Por falta de pastor fueron dispersadas mis ovejas y se han convertido en alimento de todas las bestias del campo. Han sido dispersadas. Iban errante mis ovejas por todos los montes, por toda colina elevada. Mis rebaños estaban dispersos por toda la superficie de la tierra, y no había quien los buscara ni cuidara de ellos por toda la superficie de la tierra, para lo cual la iglesia tiene que ser católica, universal. ¡Ay, hermanos! Entonces, todas esas ovejas tienen que ser atendidas. Las últimas estadísticas nos revelan que somos cerca de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Apenas 447,000 y pico de sacerdotes para toda esa gente. ¿Se dan cuenta de la premura? ¿Se dan cuenta de la necesidad? ¿Se dan cuenta de la urgencia? Y como ya hemos leído, es nuestra responsabilidad. Esto no es por culpa del mundo. Si bien es cierto que el mundo fascina, distrae, nos entretiene, nos quita de la meta, pero hermano, nos toca a nosotros. El mundo está haciendo pues lo que le corresponde. La gente que no tiene a Dios, ¿qué se va a hacer? Pero ¿qué podemos hacer nosotros que sí tenemos a Dios? Pues muy bien. En este pasaje de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, veremos la solución que da el Señor. ¿Quién es el buen pastor para atender la crisis de falta de vocaciones sacerdotales? Primero, reconozca el problema. Mire lo que dice el versículo 37. La mies es mucha. La mies es mucha. Entonces les dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, he ahí el problema. O sea, somos realistas. Lo hemos planteado en esta enseñanza. La mies es mucha. ¿Okay? Mire, mies se refiere a un cereal o cosecha que ya están maduros para ser recolectados. ¿Okay? Pero también se puede traducir como siega, lo cual implica más el acto de selección y corte. ¿Okay? Sea una palabra u otra que se utilice para la traducción, lo importante es que ambas palabras, mies y siega, que son correctas para traducir estos términos, ambas palabras tienen una fuerte carga escatológica. O sea, escatológico se refiere al final de los tiempos, ¿ok? Y por lo tanto, la expresión del Señor aquí tiene un tono de urgencia, lo cual debemos
copiar nosotros en nuestra actitud con respecto a la crisis actual de falta de sacerdotes. En vista al tono, ¿okay?, escatológico, es decir, de premura, de urgencia, ¿okay?, de necesidad impostergable. Así es que nosotros debemos abordar este problema. ¿Okay? Pero los obreros son pocos, dice el Señor. Los obreros son pocos, dice el Señor. Y podemos pensar y arguir, ¿y por qué son pocos? Y se debe a esto, y se debe a lo otro, y fulano es culpable, y ellos deberían hacer. Ya hemos visto aquí, según leímos, que la responsabilidad es nuestra de cada cual. ¿Que por qué son pocos? Muchas razones, muchas razones. Pero las razones que podamos arguir no nos relevan de nuestra responsabilidad. Claro, a veces hay que tener paciencia porque algunas personas con un juicio, discernimiento trivial y superficial, pues hablan del celibato, por ejemplo, O sea, y ya hemos visto, lo que pasa es que los medios de comunicación nos llaman la atención sobre esto, pero mire, hubo un patriarca oriental de una iglesia católica oriental, ¿okay?, que le habla a católicos romanos como nosotros acerca de esta crisis, y dice él que en su iglesia católica oriental, en el que el celibato es opcional, aún permitiendo que sacerdotes se casen, o aunque han admitido hombres casados para el ministerio sacerdotal, debo decir, aún así ellos no han resuelto su problema de falta de sacerdotes en su iglesia. Y lo mismo ocurre en iglesias protestantes, quiero que sepan, sobre todo las iglesias de las principales y más antiguas y legendarias denominaciones protestantes. También tienen problemas para satisfacer la demanda de ministros, para llevar a cabo ese ministerio pastoral que requieren esas denominaciones. No son católicos, y los orientales no son católicos romanos, son católicos pero no católicos romanos, y no han podido resolver el problema. Así que seamos profundos, hermanos, seamos profundos. Aceptemos la complejidad del asunto, aceptemos la realidad, que es el primer paso que nos recomienda aquí el Señor. Reconocer la realidad, y a pesar de que no la podamos o no podamos explicar las causas porque es demasiado complicado, aún así debemos evitar los juicios triviales, ¿okay?, y superficiales, y debemos hacer lo que se requiere. ¿Y qué se requiere? Número 2. Primero, el Señor aquí nos evidencia, nos ejemplifica que hay que reconocer la realidad. ¿Okay? Y segundo, que debemos orar frecuente e intensamente. No orar, esto no es cuestión de orar, es orar frecuente e intensamente. Miren, hermanos, yo sé que estas pláticas, este tema de hoy no es llamativo. De hecho, un familiar mío, a quien yo quiero mucho, pero ¿verdad?, pues el pobre preocupado porque él quiere que salgamos bien en esta comunidad. Él dice, pero Fernando, sé más controversial, ¿tú me entiendes? Plantea otros temas para llamar la atención. Y yo le dije, nuestra comunidad no es para llamar la atención. Nuestra comunidad es una comunidad de estudio y edificación espiritual, formación doctrinal para una relación personal profunda, íntima, con Jesucristo. Y eso no le interesa a la mayoría, solamente unos cuantos tipos raros como ustedes y como yo. Así que vamos con lo que necesitamos, A propósito, si usted es de esa gente rara que acabo de describir, por favor suscríbase y aplique las notificaciones haciendo clic en la campanita y sea parte de esta comunidad de cristófilos. Bueno,
Hay que orar frecuente e intensamente. Mire lo que dice el versículo 38. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Rueguen, por tanto. Comencemos con la frase por tanto. ¿Qué significa por tanto? Pues, por tanto significa debido a la urgencia, debido a la necesidad. ¿Okay? Debido a la necesidad de pastores, a la necesidad de ministros, a la necesidad de obreros, a la necesidad de sacerdotes, eso es lo que significa, por tanto, debido a ese problema que hemos planteado en el punto número 1, en la primera parte, ahora dice el Señor, debido a eso, rueguen y prepárense para lo que viene ahora, rueguen. La palabra griega que se traduce en castellano rueguen es deomai, que es suplicar, prepárense, oído, que es suplicar como obligando. Es una petición muy, muy intensa. Deomai viene de un verbo primitivo, deo, es el verbo primitivo, deo, y que en la Biblia se suele traducir como atar, encadenar, ligar, prender, apresar y sujetar. Esa es la petición. Ese es el tipo de oración, de petición y súplica del que está hablando aquí el Señor. Por eso decía, no es orar, no. Es orar frecuente e intensísimamente. Y esto es importante porque, como veremos, una oración así se va a traslucir en acción. No se va a quedar solamente en el acto orante. Por eso es que el Señor postula esta oración como ruego en sintonía con lo que acabo de describir. O sea, es un ruego del que tú no te puedes salir. O sea, o lo haces, o sí, o sí. Imagínate, pedir una cosa así es pedir en línea con la voluntad de Dios, Entonces, díganme ustedes si no lo podemos impetrar con un grado altísimo de seguridad, de que así el Señor lo va a hacer. El Señor ha querido asociarnos a su cuidado pastoral y sacerdotal. El Señor nos está asociando, Él no nos necesita. Pero Él ha querido necesitarnos. Somos socios. Ay, hermano, yo a veces pienso en estas cosas. Digo, Dios mío, qué grande tú eres. Cuán grande es tu amor. Tú, Señor, que no necesitas de nadie. Y a ti nadie puede añadir. Qué maravilla. Cuánto nos ama el Señor. Ahora, ¿qué vamos a rogar? Al Señor de la mies. ¿Qué cosa? Que envíe obreros a su mies. Alguien podría decir, ¿pero solamente oración? ¿Solamente eso? ¿Y cómo respondemos? A tono con el texto. Respondemos que no es cualquier oración. Ya lo vimos. Es una muy fuerte oración de súplica. Una fuerte oración y súplica de la cual, vamos a ponerle en estos términos, de la cual Dios Todopoderoso no se puede zafar. Oramos usted y yo así. O sea, estamos satisfaciendo nuestra responsabilidad en este problema. O sea, entonces yo he descubierto que la falta de vocaciones al sacerdocio y también a la vida religiosa es por mi falta de identificación con la necesidad. Cuando yo analizo el tipo de oración que está requiriendo el Señor en este pasaje, me pregunto, ¿pero yo oro así? Y si no oro así, ¿de verdad estoy interesado o identificado con la crisis vocacional actual en la Iglesia Católica? Y ahora, en segundo lugar, note usted que una correcta oración de petición nos hace más dependientes y expectantes de la gracia divina. ¿Okay? O sea,
Cuando una oración de petición y de súplica es una oración cristiana, correcta, esa oración nos descubre por dentro. Abundábamos sobre eso en el video hace 2 enseñanzas atrás. En un video en el que hablábamos de las 9 condiciones para un milagro. Según hizo el ciego Bartimeo para conseguir aquel portento, aquel milagro del Señor, que terminó siendo mucho más de lo que él esperaba. ¿Cómo es posible que Bartimeo lograra una cosa como esa? Mucho más que la sanación física, la restitución de su dignidad. El haber sido liberado totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Su súplica fue sincera. Por eso no le importó lo que dijeran los demás. Él estaba pendiente del Señor. Una oración de petición y de súplica es una oración que está pendiente del Señor y de las razones por las cuales yo estoy pidiendo. Por eso una oración así me delata por dentro, me examina. Por eso es que es buena. Y en segundo lugar, una oración así como esta que está pidiendo el Señor es una oración que nos hace humildes, nos hace humildes, porque descubrimos nuestra total dependencia de Él. Notamos, reconocemos que Él y solamente Él puede, solo Él tiene el poder y nosotros no. Eso es lo que hace una oración como esta. Ay, hermanos, qué maravilla. Así que en resumidas cuentas, mis hermanos, lo que nos toca es orar mucho y muy intensamente por el aumento de las buenas y santas vocaciones sacerdotales. Pero no piensen que todo se queda en el acto orante. No, al contrario, una oración como esta nos va a llevar a más. Porque un acto de oración como este, una oración como esta, tan intensa y constante, nos hace obrar consecuentemente, o sea, irremediablemente. Tenemos que actuar en consecuencia con. Y si no obramos en consecuencia, entonces nuestra oración no es tan enfática ni tan cristiana nada. Una oración como esta, un interés como este. O sea, satisfacer la responsabilidad que yo tengo. Aquí yo no le voy a echar la culpa a nadie, porque no lo hace el Señor. El Señor me devuelve el balón para que yo tome la iniciativa, para que yo haga la ofensiva. Y por eso es que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, esto me llamó mucho la atención, por eso lo voy a incluir. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos añade al acto de oración, a la oración como esta, añade, y nosotros sabemos ahora que es como consecuencia de ese tipo de oración, 4 cosas que podemos hacer. O sea, añado 4 cosas muy prácticas a las cuales nos conduce este ruego por las vocaciones sacerdotales. 4 cosas muy prácticas. Primero, enseña a los jóvenes a orar. En una casa cristiana, católica, donde usted se preocupa porque sus hijos tengan más frecuente y mejor contacto con el Señor, es una casa en la cual el Espíritu Santo se va a meter para llamar a esos jóvenes. El Papa Emérito Benedicto dijo que a menos, miren lo que dice el Papa Emérito, a menos que les enseñemos a orar, nuestros jóvenes nunca escucharán a Dios llamándoles a establecer una relación más profunda con Él y no entrarán a formar parte del discipulado de la iglesia. Porque no les hemos enseñado, no les hemos inducido, no les hemos preparado para que escuchen la voz y el llamado de Dios, el Señor. ¿Ven ustedes por qué es nuestra responsabilidad? Pero ¿cuál es nuestra preocupación? O sea, una cosa como esta, que el Señor la presenta como necesidad, como prioridad. ¿Qué prioridad tiene para nosotros? ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes también, como dice el Papa Emérito Benedicto, que los peores enemigos que tiene la Iglesia Católica no son los que la atacan desde afuera?
Los peores enemigos de la Iglesia Católica somos nosotros, con nuestra poquedad, con nuestra falta de fidelidad y de consecuencia, con esta fe cristiana y con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, digamos la verdad. Y mi ánimo no es regañarle. Ustedes saben que yo estoy también cortado con la misma tijera, hermano. Yo preparando esto, yo dije, ¿cómo yo voy a enseñar sobre esto si yo estoy falto? Yo estoy falto. Ni modo, hermanos. Número 2. Invite a adultos jóvenes y a los adolescentes a considerar una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Hay que plantearle el asunto a estos jóvenes y adolescentes, hermanos. Hay que planteárselo. Hay que hablar. Es como, yo antes, por ejemplo, mencionar un ejemplo imperfecto. Yo antes, por ejemplo, no me atrevía a decirles a ustedes, suscríbanse al canal, por favor, porque decía, pero ¿por qué los voy a molestar tanto con eso? El que quiera se va a suscribir, pero después me di cuenta, porque hice la prueba y me di cuenta de que no. Hay que invitar. No podemos suponer. Yo no puedo suponer que ustedes se van a suscribir para formar parte de esta comunidad de cristófilos. Porque somos humanos, se nos olvida, nos distraemos, cambiamos, nos vamos, variamos, etc. Entonces, hay que ser específico, hay que ser directo, hay que decir las cosas. No es porque consideremos que nuestros jóvenes y adolescentes no saben. Es que como son seres humanos, se distraen y se confunden. Y entonces hay que plantearle esta opción. Número 3. Hágalo atractivo. Muestre el sacerdocio por lo que realmente es, una llamada para ser un padre espiritual de toda la familia de la fe. O sea, el desafío para los sacerdotes y personas consagradas es ser modelos jubilosos de su vocación. Entonces, ellos también, los sacerdotes, tienen también esta responsabilidad de modelar de forma atractiva lo que ellos saben es lo mejor que han hecho en sus vidas, que es optar de forma radical por Jesucristo. Y a imagen de Jesucristo, servir, alimentar, enseñar a la grey. Y todo esto mediante el sacerdocio ministerial. Por imposición de las manos del obispo, sucesor de los apóstoles, usted pasa a ser otro Cristo. ¿Qué mejor que eso? Mi hermano? ¡Qué maravilla! Y en cuarto lugar, predíquelo. O sea, si uno desea que una cultura vocacional eche raíces en las parroquias y hogares, es importante que se hable constantemente de las vocaciones, mi hermano. Esto significa, en primer lugar, que la gente necesita oír al sacerdote hablar de las vocaciones a través de las homilías, oraciones de los fieles, enseñanzas en la calle. Las vocaciones, hermano, las vocaciones mantenidas fuera de la vista están fuera de la mente. Ay, hermanos. Saben que esto es increíble. Un muchacho le dice a sus papás, un muchacho de una familia pudiente, importante, le dice a sus papás que ha optado por el sacerdocio y que se va al seminario. Y los dos padres católicos, muy conocidos ellos por su catolicismo, pues entraron en crisis porque el nene se iba para el seminario, muy probablemente terminaba haciéndose sacerdote. Y entonces, pues, la crisis del papá consistía en que, como es el único hijo varón, porque todas las demás son mujeres, ahora, ¿quién va a cargar con mi apellido? Mi apellido, ¿qué va a ser de mi apellido? Y la mujer, y la mamá, en crisis, porque ella quería ver un nieto de ese hijo, que es el único hijo varón, y es tan atractivo, un nieto de ese muchacho iba a ser precioso, y ella podía presumir del nieto tan bonito. Así estamos, hermanos. Así estamos.
Una vez más, visión sobrenatural, visión sobrenatural. Dichosos esos hombres que renuncian a su casa, a sus posesiones, a algún interés bueno que puedan tener, pero lo dejan todo por un bien mayor, que es, a imagen de Jesucristo, servirlos a ustedes y servirme a mí. Vamos a orar, como dice el Señor en el pasaje que hemos tratado hoy, y vamos a hacerlo como lo dice el Señor, para que todo esto culmine y se lleve a cabo en una acción consecuente para atender esta crisis que estamos padeciendo de falta de sacerdotes. Recuerden otra vez, suscríbase, atienda la descripción del video, sírvase del vínculo que ponemos ahí para las donaciones mediante el método PayPal, porque lo necesitamos. Muchas gracias. Dios les bendiga.